entonces, lo primero es que en los decretos aparecía que se llamaba Corpo Paeses y el consejo directivo estaba conformado por 6 representantes del presidente de la República. Entonces, ese era otro de los momentos en que estaban dispuestos a tomar sangre gallinazo. Yo dije, mire, primero Corpo Paeses no quiere decir nada para la gente. Y así como yo comencé, como en Popayán yo jugaba de local porque era mi ciudad, pero en cambio yo allá era un extraterrestre más de los que iba a llegar a esa zona. Entonces pongámosle un nombre que quiera decir algo para la gente. Y yo cuando estaba en el SENA había creado un grupo ecológico que se llamaba Nasaquihue, que quiere decir tierra de la gente. Hablé con Piñacue, entonces dijimos, propongamos que a esto le pongan Nasaquihue, porque yo me imaginaba que si yo estoy en Rusia, de pronto solo viendo una película en ruso, y de pronto uno de los actores de la película le dice al otro, Ave María, hombre. Digo, aquí hay algo raro. Entonces, llegan estos extraterrestres, pero llegan con una cosa que se llama Nasaquihue, que para nosotros quiere decir la tierra de la gente, que es importante. Comencemos a ver, eso les dio alguna confianza a los indígenas, pero a los no indígenas también fue contraproducente. Dijeron, estos van a trabajar solamente con los indios y nosotros no, y no sé qué. Pero se llamó así, y pasamos de 6 representantes del presidente de la República a 14 representantes de todos los actores de la zona, que eran todos los actores en conflicto entre ellos. Entonces entraba el prefecto apostólico de Tierra Adentro, que tenía conflicto con algunos indígenas, entraban los indígenas paeses, con 6 representantes que ellos mismos elegían, los indígenas de las zonas aledañas, los no indígenas, el gobernador del Cauca, el gobernador del Huila, etcétera, etcétera. Y a mí me decían, usted es muy bruto, porque pasar de 6 personas que le van a colaborar a 14 que van a pelear todos contra todos, eso a nadie se le ocurre. Y yo en términos de Semana Santero Popayanejo decía, yo ese paso no me lo voy a cargar solo con 6 representantes del presidente de la República. Aquí tiene que estar todo el mundo. Y efectivamente eran unas reuniones muy largas, muy complejas, pero cuando los 14 se ponían de acuerdo en algo, todos los 14 salían de acuerdo en esa decisión. Entonces se discrepaba en 99 puntos, pero en ese acuerdo todo el mundo salía a defender ese acuerdo. Todo el plan de trabajo estaba estructurado sobre 2 ejes de coordenadas. Un eje de coordenadas fue una historia que me contó Fernando Gast, cuando era director del Humboldt precisamente. Me contaba que estaba desesperado con una gotera que tenía en la casa. Entonces llamó a un maestro, el maestro se subió al techo, movió tejas, se bajó, le cobró, vino el aguacero en la tarde, unos minutos sin gotera y después otra vez la gotera. Entonces volvió a llamar al maestro, se volvió a repetir el asunto, el aguacero, otra vez la gotera, como la 4ª vez ya estaba molesto Fernando y le dijo al maestro, ¿va a coger esa gotera o no? Y entonces el maestro también se emberracó y le dijo, no doctor, la culpa no es mía, lo que pasa es que el agua es una jodida. Entonces, primer eje de coordenadas, el agua es una jodida. Y nosotros estamos hechos, por lo menos en el 70% de agua, algo tenemos que haber heredado de esa condición de jodidos. Entonces, primer eje de coordenadas, el agua es una jodida. Y segundo eje de coordenadas, 2 amigos de Popayán van a Cali, cuando el tráfico en Cali y el de Popayán eran totalmente distintos, van por la Quinta, que es una avenida que tiene 3 carriles en una dirección y 3 carriles en el otro, ellos van en una dirección, pero vienen en el carril de la izquierda, y en un momento dado el cada pasajero le dice al otro, te pasaste, hay que cruzar por aquí, y este cruzó. Y se atravesó 2 carriles sin sacar manos, sin poner direccionales ni nada, y entonces el otro dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Porque le pitaban, lo insultaban, ¿cómo se te ocurrió cruzar aquí? Le dijo, tranquilo que ellos se van acomodando. Entonces un eje de coordenadas, el agua es una jodida, y el otro eje de coordenadas, ellos se van acomodando. Entonces era tal la diversidad de situaciones en esa zona, que pretender nosotros, que nosotros íbamos a decirle a cada grupo cómo era que se iba a acomodar, era imposible. Entonces lo que nosotros decíamos, estos son suficientemente jodidos como para saber cómo se van a acomodar, y lo que nosotros hacemos es que si se van acomodando y creemos todos que la solución que han escogido es buena, pues los vamos a apoyar y vamos a poner toda la estructura y toda la capacidad institucional y los recursos que tenemos y todo, a que ellos se vayan acomodando como han escogido acomodarse. Lo que no quiere decir que no hubiera momentos en que yo no me atravesara como una mula terca para que algo no se hiciera. Por ejemplo, había una carretera que en los años 70 habían construido los ingenieros militares, que conectaba Tierra Adentro con Tacuello y después bajaba esa carretera a Caloto y hacia Cali. Esa carretera la tumbó el terremoto.
una carretera que había hecho sin preguntarle nunca al volcán qué opinaba ni nada, sino que la metieron con bulldozer y la tumbó el terremoto. Y yo dije, esa carretera no se hace por ningún motivo. Entonces había muchos interés en que se hiciera, ya había palabreados contratos con los ingenieros que le iban a hacer desde el Instituto de Vías, ya las comunidades indígenas, había algunos que les habían dicho vayan y presionen a este señor. Entonces uno de los argumentos era estos aristócratas de Popayán lo que quieren es obligarnos a los de tierra adentro a que para poder ir a Cali tienen que pasar por Popayán, y impedirnos que pasemos por allí, aristócratas lo que quieran, pero la carretera no se hace. Y entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la participación? Y entonces yo me acordaba una vez en mi casa, nosotros tenemos 4 hijos, y alguna vez me sacaron la piedra en la mesa del comedor y yo dije, se acabó la democracia en esta casa. Y Camila, mi segunda, dijo, ¿y cuándo ha habido? Dijo. Entonces yo dije, no, es que la participación sigue, pero es que en este momento el volcán también tiene que participar. Y el volcán ya dijo que por ahí no carretera, y entonces el volcán está participando en esta decisión. En el año 2008 se repitió un fenómeno parecido con una avalancha parecida, pero ya no por un terremoto, sino por una erupción volcánica, y no hubo 1.200 muertos, no hubo 10 muertos. Y yo creo que uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que contribuyó a que no hubiera habido 1.200 sino 10, es que no se había hecho esa carretera, porque esa carretera hubiera, digamos, estimulado nuevamente el poblamiento de la zona y ese tipo de cosas. Entonces, esa es otra situación muy interesante en la cual, digamos, el Estado acepta y pone recursos para emprender, digamos, un trabajo de esa magnitud, sin que uno haya presentado una meta en donde diga en tal tiempo se va a construir tales casas, tales viviendas, y este señor se va a pasar, los de esta casa, hoy se habla, después tuve la experiencia, digamos que me pedían en el mismo cañón del Páez, cada casa que hay que reubicar tiene que estar georreferenciada, etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido, porque ahí lo que se necesitaba era comprar una tierra afuera y los mismos cabildos decidían quiénes salían y quiénes se quedaban. Ahí pasa otra cosa muy interesante y que viene a tomar actualidad también ahora, y es que ¿por qué se produce el desastre? Hay un sismo, sin quitarle méritos, pero es un sismo relativamente suave, 6.4, nada que ver con el sismo 9 de Haití o con el sismo 9 plus de Chile, 6.4, pero genera esa destrucción que les cuento, porque las montañas están totalmente saturadas de agua. Y se destruyen totalmente las carreteras, se destruyen los puentes, y la única manera de entrar era por helicóptero. Y los helicópteros no podían entrar porque el cielo estaba totalmente cubierto y porque había tormentas permanentes. Entonces alguien me dijo, doctor, los tehualas, que son los chamanes de tierra adentro, ellos pueden mover las nubes. ¿Y qué necesitan para mover las nubes? Necesitan ir al páramo por chayutse, que es una planta que se llama la alegría, y necesitan coca, pero ya coca estábamos comprando con presupuesto oficial, entre otras cosas, porque la coca era esencial, gente que había sido sacada de lo más profundo del cañón de tierra adentro y había sido llevada a La Plata, por ejemplo. Necesitaban un elemento de identidad, un elemento de continuidad, y eso se los daba la coca en alguna medida. Pero entonces hablábamos con los pilotos de los helicópteros militares, de la policía o del ejército, necesitamos que vayan al páramo y lleven a estos señores a coger chayut. Entonces los llevaban, los traían, ellos venían, hacían el ritual, se abría el cielo y entraban los helicópteros. Eso sí, tienen que entrar rápido porque esto no dura mucho. Entraban los helicópteros, sacaban a la gente que tenían que sacar, llevaban lo que tenían que llevar y volví y se cerraba el cielo, y después se repetía otra vez el ritual. Ingredientes: chayutse, coca, piel roja, aguardiente, por supuesto. Y después, en otra ocasión, para un eclipse de luna, y eso sí fue en mi casa en Popayán, en el campo, también vi cómo en tiempo real lograban hacerlo. Otra vez, de este grupo de gente que estaba en La Plata, hay un trauma muy grande porque la única manera donde la gente llegaba era a las escuelas en La Plata. Y por supuesto entonces eso convirtió en damnificados del terremoto a los niños que cuando el sismo estaban en vacaciones, pero después llegó la época de reanudar la actividad escolar y no podían entrar, y además era época electoral, y entonces nosotros tratando de que aceptaran salir de las escuelas y reubicarse en algún sitio mientras se definía cuál era la tierra que se iba a comprar para ellos, y ellos no querían salir tampoco. Y por ejemplo, para no citar personas, llegaba Regina 11
y decía que no se van a mover de aquí porque si ustedes salen de aquí, eso es para dejarlos tirados en alguna parte. Regina 11 no tenía absolutamente nada que ver con la zona ni nada, pero iba a pescar votos. Y resulta que un día yo le dije a Jesús Piñacue, yo voy a hablar, a ver, a tratar de convencerlos. Me dijo Piñacue, yo voy primero. Piñacue salió como a las 3 de la mañana, yo salí a otra hora, pero cuando llegué allá él me dijo, no, estos no se van a mover por ningún motivo. Y le dije, no, pero espérese, hablemos a ver, estaban reunidos, entonces yo comencé a echar toda la carreta. Y se dijeron, vamos a ver, este era un cabildo nuevo porque todo el cabildo original de ese resguardo, el resguardo Huila, había desaparecido con la avalancha. Entonces ellos se fueron allá, discutieron y cuando volvieron dijeron, listo, nos vamos a salir de aquí. Y nos vamos a ir de Prestado a Novirao, que era un resguardo de otra comunidad, pero que queda muy cerca de Popayán, al otro lado de la cordillera. Y esto de Prestado era una cosa muy traumática porque para el indígena su tierra es fundamental y estar de Prestado es muy complicado. Es como, y además, si Mauricio me dice, ve, vos te querés quedar este fin de semana en mi casa, bueno, chévere, y yo llego allá con maleta y todo, y de pronto vos ves que yo comienzo a colgar cuadros y todo, entonces ya te preocupas, ¿esto qué será? Entonces, llegar a un sitio de Prestado, pero comenzar a sembrar o tener una gallina, o eso ya es síntoma de posesión de la tierra. O sea, si yo siembro una yuca es porque yo estoy colgando el cuadro de mis abuelos en la pieza de huéspedes de Mauricio. Complicadísimo. Y me adelanto un poquito para una cosa interesante. Nos dimos cuenta de que para la gente no era tan importante la casa. Ellos armaban un cambuche de cualquier manera, pero el tul, que es la chacra, sí era importantísimo. Y en el tul hay plantas medicinales, en el tul hay plantas comestibles, en el tul hay plantas rituales, y el hecho de tener el tul ya les da una sensación de seguridad, como lo explicó Conchita ahora, y de pertenencia. Entonces la casa no importaba, pero el tul era absolutamente central porque el tul era un elemento de identidad. Se pasan para allá y ya después nos hacemos amigos, ya vamos construyendo confianza mutua, porque eso fue un proceso muy complicado. La Cecilia también me decía, mire, todos esos conflictos no son con usted, sino con lo que usted representa en este momento. O sea, usted es gobierno, usted es blanco, usted es todo lo que para ellos ha sido scout de Popayán, o sea, aristócrata de Popayán, todo lo que para ellos ha significado una amenaza, usted lo representa en este momento. Entonces, pero el problema no es con usted. Y efectivamente, por ejemplo, pasaban cosas como que un día habíamos concertado que nos encontramos a las 4 de la tarde encuetando, para pelear a las 4 de la tarde encuetando, y yo estaba en Tálaga a las 10 de la mañana y llegaba un bus de escalera con todos los gobernadores indígenas. Entonces, pero si nuestra reunión era a las 4 encuetando, no, es que pasábamos por aquí coincidencialmente y supimos que usted estaba acá, entonces coincidencialmente era que habían oído que las FARC me iban a echar mano, y entonces llegaban todos allá, me rodeaban, me protegían, y a las 4 nos encontramos para pelear. Pero entonces fue muy interesante porque íbamos construyendo confianza poco a poco, y cuando yo les preguntaba, cuénteme, ¿por qué ese día aceptaron que salían de las escuelas de La Plata? Entonces dijeron, porque había unos tehualas mascando una hierba que hace que el que está hablando allá adelante comience a rascarse la cola, y comienza a rascarse compulsivamente, y entonces eso se vuelve motivo de risas y no puede seguir hablando, y estos mascaban y usted no se rascaba. Entonces dijeron, eso es buena seña, vamos a correr el riesgo de creerlo. Yo digo, si yo hubiera tenido oxiuro se daña el proceso. Y entonces uno dependía de ese tipo de cosas, y por eso cuando después, hace poco también, cuando el Festival de Teatro aparece todo el lío del chamán, yo me compré la pelea del chamán. Y les venía contando ahora a Enrique y a Inés en el carro, que decía, mire, yo he visto mover nubes, y he visto en el altiplano andino traer nubes. Entonces allá mandan a una mauta con ropa hecha toda de materiales orgánicos, y se va en la mauta con un frasco o con un recipiente de cerámica a la parte alta de la montaña y comienza a llamar a las nubes, y apenas ve que las nubes vienen, sale corriendo la mauta y las nubes detrás, y llega y viene con el aguacero. Entonces eso a uno por supuesto no le cabe en la cabeza cómo lo hacen. Pero yo en medio de esta pelea por Twitter, yo decía, el hecho de que yo no entienda ruso no quiere decir que el ruso no sea un idioma. Lo que pasa es que yo soy analfabeto en ruso.